Dries Van Ark fue primer ministro de los Países Bajos entre los años 1977 y 1982 y su esposa Eugène han fallecido conjuntamente cogidos de la mano al aplicárseles la eutanasia por voluntad propia. A pesar de que ambos eran católicos, la pareja decidió cómo y cuándo querían su final debido al deterioro progresivo del estado de salud de él. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de febrero en su residencia familiar. La familia decidió hacer pública la noticia una semana después. Ambos tenían 93 años y acababan de celebrar las bodas de titanio, 70 años de casados. Madre mía. Cariñosamente, el expolítico siempre llamaba a su esposa mi chica. No podían estar el uno sin el otro. Y desde que el señor Dries sufriera una hemorragia cerebral en un acto en vida, pues su calidad se deterioró y al final pues ambos tuvieron este destino conjunto y voluntario. ¿Se puede decir que lo suyo es un amor eterno? Quiero ser algo más que eso, melancolía. Elena Carro está aquí con nosotros. Buenos días. Hola, Elena. buenos días. Verónica de Pablo. Muy buenas. Y Gilbert de Mulder. Hola, ¿qué tal? ¿Es un amor eterno? Por supuesto. A mí me parece muy natural lo que han hecho. Porque yo estoy segura que, bueno, el hombre, si le aplican la eutanasia al hombre, ella se muere, no llega al año. Yo he comprobado mucho, gente que ya lleva muchísimos años, cuando se muere uno de ellos, el promedio de vida de la otra persona es 2 años más. Depende. Y yo creo que más o menos, Gilbert, yo creo que se muere la otra persona de pena. Ya se encuentra completamente desubicada. Me refiero ya a gente mayor, ¿eh? No me refiero a gente joven, indudablemente. Pero en mi entorno, casualmente, mis padres, la diferencia de mi padre a mi madre fueron 2 años. Y en mi entorno yo he conocido mucha gente, 2, 3 años, pero se van detrás. Sí. Eso es amor eterno, bonito. Sí. De los que merecen la pena, yo creo. Pero ya no existen, ya no están. Eso ya no están. Ahora ya uno no se va a morir por otro. No, hombre. Sí, porque ahora por lo mejor esas personas que te digo yo de hace ya unos cuantos años, de los antiguos, de los jóvenes no, por supuesto. Ahora está de moda el cambio. Más te digo, yo alucino la gente con qué facilidad se enamora y con qué facilidad se desenamora. Es alucinante. ¿Verdad? Porque cada vez oigo más gente joven que se separan. Se separan dentro de 1 año, 2 años, 3 o 4. O sea, pero en muy poco tiempo. Entonces, mira, hay una cosa que me parece que ha cambiado un poco. Es que, claro, hablo de como persona ya un poco mayor. Y es que antes la gente se enamoraba, como tú dices. Hoy en día es más bien, nos va bien el ratito y ya está. Es mucho más, no hay este sentimiento de que yo me voy me busco una novia, ¿me entiendes? Tengo una novia, luego me voy a casar, ¿me entiendes? Éramos mucho más estructurados. No, un poco más clásico. Es que hoy antes se sabía enamorar. Sí. Ahora no. Hoy no. Es lo que te estoy. No saben enamorar a nadie. Es esto. ¿Me entiendes? No, el hombre tiene la culpa. No. Yo te necesito durante X tiempo y tú coaccionamos un poco, vamos bien juntos, pero a la primera. Sí, yo creo que se cansan enseguida en cuanto hay un pequeño problema. En vez de solucionarlo, en vez de intentar arreglarlo, en vez de hablar, yo creo que hay muy poca comunicación o comunicación verdadera. Entonces dice, bueno, pues no congeniamos, pues ala. No sé si es porque yo
desde luego, yo me he enamorado solamente una vez. ¿Estás segura? Segurísima, sí. ¿Cómo es posible? Sí, es verdad. Sí, ¿Qué es verdad? Habitualmente, perdón. Bueno, yo me he enamorado de la persona que estoy, me refiero. Entonces, yo he tardado mucho en enamorarme, porque yo conocía a una persona y yo no sé qué es esto sentido o no sé por qué. Yo sabía que con esa persona no iba a llegar pero muy estarías lejos. un fisquito enamorada para estar con esa persona. No, me podría gustar y podría estar a gusto con él, pero había algo en mi mente que me aburría, que me aburría. Sí. Ay, qué triste es aburrirse en una relación, ¿verdad? Por eso digo. Qué triste. Bueno, tengo que reconocer que yo creo que tu amor está por llegar. Que sí, que no me he enamorado. Yo completo nunca. la frase. Venga. ¿No ves? Yo completo la frase. Razón. Sí, yo creo que no me enamoré nunca. No, pero es que el amor es una cosa muy rara. El amor es una vez, porque y me lo creo, es mi opinión, que una vez, porque el amor es como jugar al ping pong. Te mando la pelota, me devuelve ping, pum, 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 pum. Y el resto son más bien sentimientos, son más bien, estamos bien, pum. Pero siempre detrás de la relación que no es francamente a 100% amorosa, hay un cierto egoísmo, hay un cierto yo. Y ahí prima el yo. Y es la competencia entre mi yo y el tú. Sí. Y esta competencia hace que no cuajamos. Pero si tú por fin yo has creo encontrado que tienes razón. y tienes la gran suerte de encontrar la persona que en lugar de hacer esto, te hace esto. O a lo mejor ante las dificultades. Esto es difícil. Ante las dificultades. Es como un ballet. El amor es como el ballet. No se unen. Yo creo que han convertido el amor propio en una excusa para dejar una relación. ¿Por qué? Claro. La voy a explicar. Porque ahora todo el mundo, yo eso lo escuché hace poco. Y te digo que hace poco, hará 3 o 4 años. Decían, primero yo, o sea, una persona tiene que tener amor propio, ¿vale? Se tiene que querer, etcétera, etcétera, lo que todos sabemos. Pero cuando una persona piensa, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto exacto. Algo falla. Porque si tienes vale, si estás solo en tu vida, pues tú para ti solo. Pero si tienes hijos y si tienes una mujer, no puedes ser primero tú. Sí, puedes ser primero tú porque tú estando bien vas a estar bien alrededor, pero segundo tú, tercero tú, ¿en qué momento? Y cuando dicen, yo hago lo que quiero cuando quiero y porque puedo. A ver, porque uno tiene, repite la frasecita. Yo hago lo que quiero cuando quiero y porque puedo. Egoísmo puro. Total. Eso es como porque se creen que ya tienes razón. porque se creen que como todos tenemos libre albedrío de hacer lo que nos dé la gana. Perdona. Entonces no te relaciones con nadie, porque no solo es que te vas a relacionar tóxicamente, vas a hacer sufrir a la persona que está junto a ti. Y lo peor de todo es que no lo vemos y tenemos que sufrir para verlo. Eso es lo peor. Y os estáis olvidando ahora de los hijos también, la repercusión que puede tener de cara a los hijos. Sí. Tengo muchas teorías en ese caso, porque también. Hay muchas relaciones, tengo muchas teorías para esto. Me encanta este tema. Hay muchos casos que no merecen... Indudablemente no pueden seguir juntos y indudablemente que los hijos al final lo entienden o lo tienen que entender. Lo que no puede ser es estar atado a una persona por los hijos. No, eso tampoco. Porque no se puede. Tampoco. Sí, pero la mayoría de las... Inclusive hay parejas ya de la antigua, o sea, más antiguas. O sea, ya, de otra generación. Exacto. Que consideran que no se han separado, de hecho no se han separado y siguen viviendo juntos y a lo mejor tienen 70 años viviendo juntos por lo que les iba a suponer a los hijos. Y ahora hay gente que opina igual. O sea, no me voy a separar porque le voy a hacer daño a los hijos. Perdona, ya le estás haciendo daño en el momento que tú no estás bien con la madre de tus hijos o con el padre de tus hijos. No, claro. Porque estás creando conflictos, malestar. Un mal ejemplo. Porque aunque no se hablen en casa, eso no es una relación sana de pareja. Si cada uno va por su lado y hay relativa paz. Bueno, es que aún en ese caso, el prototipo de familia que están inculcándoles a los hijos no es el adecuado. No. Y ha cambiado mucho también, porque no hay que pensar que el ser humano ha cambiado tantísimo
que en la generación mía, por ejemplo, mis padres tenían también sus conflictos, sus cosas de estas, pero no lo demostraban. Ahora todo el mundo tiene derechos. La palabra ideal de nuestra sociedad es derecho. Tengo derecho a. Y tenemos derechos a. Y tenemos derechos a. Pero, ¿obligaciones dónde están? Bueno, ninguna, no. Yo obligaciones, no, las tuyas. Hablo de tus obligaciones. De mis derechos, de tus obligaciones. Yo no voy a decir, no, hombre, pero tengo la obligación de hacer, etc. Todo el mundo la palabra obligación tiene derechos y obligaciones. Bueno, y hay muchas parejas que no se separan por conveniencia. Y hay parejas que se separan y siguen viviendo en la misma casa. Ay, para que los hijos vean que hay buena comunicación. Perdona, están confundiendo a los hijos, porque una pareja que se separa y vive en el mismo sitio, los hijos no son acaban tontos. Enfrentándose, acaban que si uno hoy me acuesto contigo, mañana no, hoy me acuesto con otra. ¿Qué ejemplo? O sea, es como ¿en qué momento? ¿Y qué pasa luego con los niños? Que actúan igual. Tienen 12, 13, 14 años, se ponen a buscar novios, se creen que todo aquí, yo me saco un novio con 12 años, me saco otro, si este no me gusta, me voy con otro. Y no hay respeto en el amor, o sea, no se respeta el amor. Entonces, no somos robots porque... Hay algo que quiero añadir, quizá no corregir, porque es 100% razón, es que además los niños copian de los padres. Todo. Si el padre dice a la madre que es una golfa, tú puedes estar seguro que 15 días después el hijo dirá a su madre, eres una golfa. Esto no era así, por lo menos en mi familia, no era así. Vamos a saludar, si os parece, a Carmen Torres. Sí. Carmen, que ella sabe mucho del amor, pero mucho. Sí, ya. ¿A que sí? Sí, Carmen, sí. Carmen. La pregunta es, ¿se puede morir por amor? No se muere por amor. Pues mira, como eres tan categórica, te lo voy a apoyar con la ciencia. Es cierto que la pena, cuando se pierde a un ser tan allegado como puede ser la pareja o el esposo o viceversa, la esposa, es un dardo directo al corazón y, según un estudio de la Sociedad Europea de Cardiología, la relación entre tristeza extrema y patologías cardíacas es un hecho evidente. Es correcto. De todos modos, cuando uno pierde a su ser querido, se somete a un estrés emocional muy intenso. Pero lo que puede ocurrir es que ese estrés derive en enfermedades o depresión, que eso sí puede llevar a la muerte. Pero el hecho de perder al ser querido con el que has estado muchos años o con el que has estado pocos, pero le has amado intensamente, no hace que vayas a morir de amor. Eso es lo que dice la ciencia. Ahora, ¿qué dices tú, Carmen? Vamos a ver, si tú has tenido una vida plena con esa persona y la pierdes, pues tu mundo es que en cierto modo de alguna manera se acaba, ¿entiendes? Pero siempre y cuando haya habido esa complicidad. Pero yo creo que es un poco también por carencias, ¿entiendes? Yo cuando ha habido gente que he conocido, bueno, y sobre todo aquí mismo, ¿no? Y te lo comentan, es que yo he caído en una depresión, porque siempre estábamos juntos. Entonces yo les digo, qué suerte has tenido de perder a esa persona queriéndola y queriéndote. Es mucho peor cuando la persona que tú has querido y a la que le has dado todo te defrauda. Entonces, es diferente, ¿no? La decepción, desde luego, puede ser morrocotuda, ¿no? Si has puesto toda tu confianza en una persona y te ha traicionado. Sí. Puede que no... Cuéntamelo a mí. La traición es fatal. Sí. Es fatal. Puede que Cuéntamelo a mí. No nos muramos físicamente, pero sí parte de nosotros mueren actitudes, mueren cosas... ilusiones, quizás. Sí, mueren cosas que... Eso es cuando la persona que tú quieres, con la que has tenido complicidad, con la que lo has tenido todo, se muere, ¿entiendes? Entonces, lógicamente te queda un vacío enorme, pero no piensas lo que es decir he perdido al ser que yo quería y que me quería. Yeah.
Pero cuando la persona que tú has querido y le has dado todo te defrauda, el dolor es muchísimo mayor. Pero Carmen, no por eso te mueres. Eso. Carmen, hay algo que quizá para mí quería añadir, quizá un matiz, y depende de la persona, ¿me entiendes? Si tú tienes, por ejemplo, yo tengo mi hermano, su mujer también falleció justamente también en un país nórdico donde le practicaron la eutanasia, Vaya. así de claro. Pero mi hermano no se ha ido hacia atrás. Claro, ha tenido un choque tremendo. ¿Por qué? Porque tiene Claro. 3 hijos, tiene sus nietos, y entonces sigue viviendo, su esposa sigue viviendo en este núcleo que él tiene alrededor suyo. Y es como si fuera, ¿me entiendes? Es bonito. Y lo ha convertido en una especie No, de no, y altar todo- o de burbuja. Pero claro, entonces él está abierto a conocer a otra persona. No, Ah. él vive con su familia, pero su familia le arropa tanto que en el fondo su esposa sigue viviendo. Pero no, su esposa ha muerto. No, Hay que pero- aceptarlo. Pero Hay que aceptarlo. mentalmente, No como tú puede dices, vivir en el pasado. Tiene que seguir en el No, presente yo pienso y abrir que- las puertas por lo y que el yo corazón a quien pueda conocer. Sí, sí, por supuesto. Porque si no, como decía, Eso es de otra. Yo Carmen, Yo lo veo de otra manera, ¿cómo lo ya ves tú? llegando, vamos a ver, llegando a una edad, yo creo que lo peor es, una cosa es la soledad que tú eliges y otra cosa es la soledad en la que te ves, Sí. ¿entiendes? Entonces buscas, ya lo que buscas es diferente, buscas una persona con la que compartir lo que te queda de vida y tener una oportunidad de nuevo a compartir. Es que Pero es por la soledad. no es lo mismo que cuando una de las parejas se muere, la otra persona se queda sola, pues porque los hijos los tienen muy lejos o los hijos no la visitan y ella se encuentra muy sola. Entonces es diferente. Pero si ella empieza a hacer Día a día. actividades... Si empieza a hacer actividades, sigue con amigas o no sé. En verdad no es lo mismo morir de amor porque se muere tu persona, como sucedió a estos 2 señores que hicieron la eutanasia para morir juntos, ¿no? Un amor eterno, que morir de amor cuando te dejan o dejas a una persona, lógicamente. Porque cuando te defraudan. cuando te efectivamente. deja a alguien, uno se cree que se va a morir de amor. Y es totalmente mentira. Mírame, estoy viva. Estoy viva. Todo lo contrario. no, Todo claro, lo contrario, claro que te no. marca el camino para no cometer Sí, de nuevo ese error. Sí, pero también daña muchas cosas buenas de otra De persona. uno mismo. Claro, por ejemplo, porque cuando quieres empezar otra relación estás con las uñas por fuera y no lo puedes evitar. O sea, ya todo lo que dabas antes lo quieres racionar. Sí. Y puede que no te estés equivocando. Y no es No, justo, ¿no? y Para Y esa no es justo persona a la para que otra estás persona, conociendo. pero es muy difícil volver a confiar a un grado. Pero lo que pasa es 100%. que si te quedas viudo o viuda y estás obsesionado por buscar otra persona, igual te sale rana, porque igual eliges a la persona Uno no tiene que buscar, menos vendrá. indicada. Por eso No. digo, eso es mucho mejor, no buscar. Si viene, viene, y si no, Si pues quiera buscar, buscaba intentar- Jason Statham, intentar pero vivir no solo. puede buscarlo. Pero- Y no va a venir. Yo creo que también, perdonarme, también depende de la edad que tengas en ese momento. No le da tanto. También, ¿Entiendes? también, Cuando- sí, tienes razón. Cuando Carmen. eres joven, estás trabajando y tienes una vida social o laboral, es totalmente diferente a cuando ya, pues como por ejemplo como yo. A mí sí me gustaría encontrar un compañero de vida. Muy bien. porque- Pero todo depende Claro. del compañero que has tenido las experiencias anteriores. Porque muchas veces... Yo he tenido, la gente yo la verdad busca- que he tenido dos muy... Vamos, la primera todavía la comprendo, éramos muy jóvenes y bueno, pues en realidad no estuve tan enamorada o pienso, ¿no? La Vamos, segunda, que siempre cuando tú te juntas con alguien crees que es el amor de tu vida, pero la segunda vez ha sido la decepción más grande que he sentido en mi vida. te traicionó. Porque a mí me ha traicionado por todos los lados, me dejó sin un duro de todo el dinero que cogí de la indemnización, no sé hasta qué punto estaba más o menos drogada
Y luego los 8 años siguientes luchando con esa persona dentro de mi casa y sintiéndote el mueble más peor que había. Yo he Drogada por recuperado la vida medicamentos, hay que cuando me he venido. matizar. Pero, Te le iba a ¿sabes, decir, Carmen, qué ten pasa? cuidados con las palabras. Que Tú la- estabas medicada, no drogada. que Exacto. nos traicionan, pero... No. Pero ¿sabes Vamos qué a pasa? ver. Que la culpa es nuestra. Yo no. La culpa siempre es de la mujer no te o lo del digo hombre, por mi claro. palabra. Pero es de la otra persona siempre es la culpa. O sea, a ver, yo me estoy explicando mal, que hoy llevo el día Mira, torcido. a mí me, Pero, a mí me explicas muy bien. traicionó. o sea, por ejemplo, a lo que mí, me ha pasado a mí, perdona Carmen que te moleste, lo que me ha pasado a mí a lo largo de mi vida, la culpa es mía, porque yo lo he permitido. Porque, a ver, te lo pueden hacer una vez y te... Bueno, pero cuando ya se repite es una cosa, la culpa es mía o la culpa es tuya por permitir pues que te hubiese gastado el dinero en lo que sea, en seguir permitiendo una traición. La culpa es nuestra, o lo cortamos de raíz o vivimos con ello y después bueno, sufrimos más. Carmen, que hemos matizado que estabas drogada debido a la medicación Sí. que tenías, no porque tomases fentanilo. No. Vamos a ver, te lo explico. Ah, Es que el fentanilo Es duro, nos dejan ahí a la viruleta. Vamos No a ver, sabía la ese persona nombre. que yo- Con ¿Qué ese es el Vamos a fentanilo? ver. No lo conocía. Yo tampoco. La hija de... Vamos a ver, yo no sé, cuando tuve mi cortijo, tuve un matrimonio trabajando con nosotros, entre ellos había una niña, a mí toda la vida me han encantado las niñas, ¿no? Y yo la cogí un poco como mi hija, esa niña la he vestido, le compré el vestido de su comunión, vamos a dejarlo ahí. Me marché a Canarias, seguimos teniendo contacto. Entonces me parece que ya lo he contado una vez. No importa, Bueno, pues tu ella historia es ya, tan cuando interesante yo que volví- podrías contarla todas las semanas. Y siempre hay un detalle nuevo, así que cuenta, Correcto, cuenta. sigue. Cuando regresaste de nuevo de Canarias a Andalucía, Exacto, pues ella vivía sola en su casa, tenía 30 y algo, no creo que llegue ahora mismo ni a los 40 o 41 por ahí. Y entonces pues yo la dejé que se quedara a vivir en mi casa. Entonces porque a ella le gustaba a mi hijo que vivía en la casa de mi madre al lado. Y a mí la verdad es que yo le tenía muchísimo cariño. Y entonces a mí ella es la que me daba la medicación por la mañana y por la noche. Y yo no me he dado cuenta, pero sí me decían, pero bueno, ¿pero por qué sigue Elizabeth? Y luego después yo dije que se largara de mi casa porque la pillé en una mentira con la que vive con mi hijo pequeño, la madre de mis nietos pequeños. Y entonces, claro, yo estoy muchísimo... Vamos, yo empecé a ver que ella era otra persona, pensaba, recapacitaba. Dices, tú lo permites. Yo no me di cuenta. Yo cuando me di cuenta que no tenía el dinero en la cuenta, pues fue cuando me enteré, porque yo dejé todo en manos de él. Aparte, yo me tiraba 3 o 4 días que apenas me movía. ¿Y no la denunciaste? Así que por eso te digo. ¿No porque denunciaste a tampoco ella, no lo Carmen, que puedo- es la que te daba la medicación? Eso es que me acabas de recordar a una es película. difícil de probar. Probablemente se ha dado cuenta Carmen después, porque es que ella se No, lió vamos a ver, yo... se lió con tu Ya marido. me lo han dicho, pero después, es decir, no en ese momento. Lo Claro. mismo que te digo, que yo no miraba las cuentas bancarias, no me enteraba. No caías en ese me momento. enteré un día cuando vi un movimiento y entré en el banco y pregunté, digo, oye, esto, y me dijeron, pues este es un dinero que se ha sacado en tal sitio. Entonces, claro, fue cuando yo empecé a investigar y me di cuenta. Pero digamos que tú estabas medio adormilada, por decirlo así suavemente, y ella tenía en paralelo una relación con tu marido. Sí, eso fue después, ya fue porque ella lo dijo. Yo, mira que me lo decían y yo, desde luego hay que ver qué más pensados sois, qué tal, qué cual. Pues mira, no. Qué vergüenza. Bueno, en cierto modo me alegro y se han casado. Se han casado. Vamos, hoy en día se han casado. No pasa nada, volver a hacer lo Pero- mismo con otra. No sé, a Pues lo no mejor- creo ya, porque, vamos a ver, ella tiene 40 y él tiene ya más de 60, pero bueno, mira, que Vaya. haga lo que quiera, ya lo que podía no lo hizo. Por eso te digo que yo he tenido una decepción muy grande, sobre todo con él. con él.
porque te quitó con las los perras. Bueno, a mí me quitó muchas más cosas. Me quitó el dinero que me habían dado para la indemnización. Me he tirado luchando con él años. En juzgados, en los tribunales, sí. Claro, han sido... Yo me divorcié de él hará como 10 años y conseguí que se fuera de la casa el año pasado en marzo. Pero la sentencia al final, ¿qué dijo el juez? Que se fuera de la casa. La sentencia final fue que a mí me reconocieron que yo había aportado a la unión el dinero, porque ahí mi abogado no lo hizo bien para mí, pero bueno, porque él no puso tampoco mi pensión, que también estaba en la misma cuenta. O sea que bueno, a nivel económico te dio la razón el tribunal y le pidió a él, o le rogó, le invitó a salir de tu casa. Claro, pero yo todavía sigo con historias que espero que ya se acaben ahora. ¿Y te devolvió el dinero o no te lo ha devuelto? No sé, pero ¿de dónde? Si al final, pese a todo, yo tuve que firmar un acuerdo. Ah, es verdad. Yo me quedaba con la casa y lo que quedaba de hipoteca de la casa y el trozo de terreno, y él se quedaba con uno de los coches. Lo importante, Carmen, es que no te has muerto, te rompiste, pero no te moriste. De todo encima. ¿Moriste? ¿Qué has dicho? ¿Moriste? ¿Perdona? Carmen. ¿Quién, a mí? Sí, ¿qué has dicho lo último? A ver, que no sabía si era... Que él se tiró todos estos años luchando porque quería el 50% de la casa y de todo. Bueno, por lo menos tienes la casa entera. Y por lo menos lo que te dice Verónica. Sí, que no, por lo menos no te moriste, ¿se dice así? Sí. Te rompiste, pero no te moriste y ahora estás genial y maravillosa, esperando en el mercado, un nuevo amor. Efectivamente, receptiva al amor. Que y eso mira, es y si vas al First Date, Carmen... Ese programa lo veo seguro. Ya me lo han dicho. Seguro que lo veo. Y yo. Bueno, fijaos lo que le ocurrió a Johnny Cash. Johnny Cash era un tipo duro, lógicamente. Este hombre del rock, ¿le conoces, Gilbert? Sí, claro. Sí. ¿Le escuchamos? Cantaba así. Cantado con Bob Dylan, cosas de esas. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Me encanta esta canción. Del country rock classic, llamémoslo así. No, es folk, No es ¿eh? el folk. Bueno, venga, vale. Sí, perdona. Pues nada, resulta que él perdió a su mujer, que se llamaba June, junio, en inglés, June, y no soportó la pérdida. Era su compañera durante 3 décadas. De ella dijo que era sus señales en el camino y la mujer más grande que jamás había conocido. Cuando la luz de June dejó de guiar pues a nuestro protagonista, a Johnny Cash, pues quedó sumido en una gran depresión y se apagó para siempre 4 meses después de que lo hiciese su esposa June Carter. Los médicos dijeron que había sufrido una insuficiencia respiratoria, pero los románticos piensan, y sus amigos más íntimos, que murió de amor, efectivamente, que el corazón se le rompió en 1000 pedazos. Hombre, escuchábamos al inicio de la tertulia a Camilo VI, que cantaba eso de que vivir así es morir de amor. Lo cierto y verdad es que cada vez está más claro que una pena profunda y prolongada en el tiempo o una depresión aguda puede llegar a hacer estragos en nuestro corazón y por ende en nuestra calidad de vida y finalmente en nuestra propia vida. Pero también está en nosotros en dejarnos llevar por la pena, la tristeza y estar llorando por las esquinas, o el hacer como hace Carmen, decir aquí estoy yo abierta al amor. Sí, hombre, necesitamos un tiempo de luto, ¿eh? Sí. Porque uno no se recupera tan fácil. Que quizá un poco rara de entrada. Vamos a ver, no es tan fácil decir al amor. Perdona, Carmen, que es que estaba... Carmen, perdóname, que es que estábamos escuchando a Gilbert. No, Gilbert, termina tu exposición. Leí un artículo bastante raro y que justamente un abrazo te ayuda
que es como una inyección de energía y de solamente dar un abrazo. ¿A quién? A cualquier persona. Porque, Sí, porque sí. estamos hablando... Bueno, a cualquier persona no vas a ir por la calle dando abrazos. A cualquier persona no. No, te quiero decir, pero una alguien persona, que aprecie. como yo Alguien- te doy un abrazo o doy un abrazo Exacto, a gente Que conocida. libera, Ahora salgo que libera y veo- endorfinas. Veo a Víctor o a ¿No? Gonzalo. O Bueno, una- aquí, o ven una- aquí un abrazo. Oye, eso Un los hombres lo abrazo. tienen muy fácil porque enseguida que se ven dos coleguitas, enseguida las Sí, palmaditas sí, en la espalda, sí, ¿verdad? Ayuda muchísimo. No. Lo que me parece es que estamos haciendo aquí una tertulia sobre el amor, pero un amor totalmente, casi exclusivamente físico y yo no sé qué. Que el amor no existe. El amor no baja. existe, no sirve para Sí, nada. Sí, existe. No digas No, eso. No eso es sirve, no sirve. No, el amor no, está no, roto no, ya. no, El amor servía no. hace, en los años 60 existía el amor, No. hasta que yo nací, creo que yo nací Yo- en el 82, pues más o menos, por ahí ya fue diluyéndose. En aquello cumplí los 18, O sea, el amor dejó de existir. naciste tú y se rompió el amor. Y el cupido desapareció. No, Carmen. no, en cualquier momento te Debo vuelves a haber dicho enamorar. antes que me parece que fue Travolta también el que estuvo súper enamorado de su mujer. Pues Me recordó el Dani, muchísimos este cantante a años. Travolta, sí. Sí, No sé. no sé, yo no. Bueno, Sí. lo cierto Bueno, es... ya ha rehecho su vida, pero después de, yo qué sé, 20 o muchísimos años. Ujú. Bueno, entonces, opinaba Elena al principio que sí se puede llegar a morir de amor. De hecho, tú eres testigo de casos en los que uno se ha ido detrás del otro en relativamente poco tiempo, 2 años, sí, comentabas. Yo calculo unos 2 o 3 años. Bueno, sí, en sí, el porque caso- yo he vivido gente muy cercana que en parejas mayores, ya me refiero, gente ya de 60 o 70 años, no en gente joven no, pero en gente mayor sí. En tu caso, Pero Verónica... esto es normal. Pero Esto es normal. porque si la mujer tiene 80 años, el hombre tiene 85 y se muere, claro, es normal que tiene muchas posibilidades. Sí. ¿Me entiendes? Pura estadística Sí, que se estás- vaya. es- ¿Me entiendes? Hablando en el presente- Morir de amores, ahí- por ejemplo, como Ahí por ejemplo... a la otra, la persona que se queda le entra una depresión y Ahí está la clave. Y poquito a poco esa depresión que a lo mejor la gente de su entorno no lo está captando, poquito a poco se va apagando. y Se marchando. alimentan mal, descansan peor, los Exacto. hábitos se convierten Sí. en más perjudiciales para la salud y viene el declive. En tu caso, Verónica, ¿tú crees que se Pero puede eso morir no de amor? es que se muere de amor. Claro, No, efectivamente. Ahora en se el muere- presente- se ahora- muere por depresión, por angustia. Ahora en el presente por- creo que no se muere de amor, no. Quien quiere morir de amor es voluntario, es un Sí, quien se deja- es un acto es- autolítico, entiendo es un que, suicidio. entiendo que Porque uno se deja, entiendo que y- uno se rompe y tiene que pasar por un camino un poco más jaleoso, pero uno no se muere, no se Claro, muere de amor. porque si realmente lo está pasando fatal, que pida ayuda. Que pida ayuda. sí, Profesional o perdóname, familiar. sería posible. perdonarme, pero voy a pedir la palabra durante 2 minutos, ¿ok? Mira, yo pienso que se muere cuando uno tiene 80 y ya es casi ley de vida. Yo una persona de 40 años que tiene su mujer y su mujer se muere o su marido se muere, que tiene una familia, yo de verdad estadísticamente me gustaría saber, no la sé, pero no veo un chico de 25 años que tiene su novia de 20 y él se muere y la novia se queda. Yo no la veo morir de amor. Que son casos muy No, peculiares. Gilbert, yo me he referido a gente ya a partir no de he tenido 60 mis 2 o de- minutos. Sí. Está igual. Sí, de edad avanzada. Yo pienso- Porque se De encara edad la vida de una avanzada. manera. Sí. Es que estamos hablando aquí, yo pienso, con una ligereza de morir de amor. Y no, la vida tiene muchísimas facetas. Y si no eres capaz tú de superarte y de buscar quizá en otra dimensión, que puede ser tus hijos, tus nietos, O en que puede uno ser de mismo. todo. Y por esto, y repito, y voy a decir algo ahora para terminar y luego me callo, de verdad, es que uno se enamora una sola vez en su vida.
¿Ah, sí? Y a partir de esta vez, lo que vas a hacer, si ha sido una buena vez, si ha sido la vez de verdad que te has enamorado, y que la otra persona se ha enamorado de ti, la única cosa que vas a hacer es buscar de nuevo esta pareja. Y esta no la vas a encontrar. Y ahí está el problema, que tú vas a buscar justamente un espejo en lo cual te vas a reflejar. Y esto no es porque de vez en cuando mejor decir, no, yo ya no empiezo de nuevo. Y Gilbert, porque estamos hablando de amor romántico, amor entre parejas, pero hay otros amores en los que yo creo que sí se moriría, como un amor de un hijo. Vamos a escuchar a Elena Carro. Pues hablando del amor, he traído... Donar un minuto. ¿Sí? Un minuto no tenemos, yo estoy menos. de acuerdo a lo que ha dicho Gilbert, que el abrazo es muy importante. Sí, Cuando sí. tú tienes amigos y gente que te da ese abrazo, no notas la carencia. Claro. Ahora, Elena, por favor. Hablando del amor, he traído una reflexión. Pase lo que pase, nos vemos en casa. Mucha gente piensa que vivir en pareja es siempre color de rosa, pero no. Esta no es la verdadera realidad. Vivir con la persona que amas no es tan fácil como muchos creen. No te levantas temprano por la mañana para desayunar juntos. No es tener siempre la casa limpia, la comida perfecta y recién hecha todos los días. Vivir con la persona que amas es discutir por cosas tan simples como quién olvidó sacar la basura. Es dormirse porque el día ha sido duro y estás agotado. Es alguien que te quita las sábanas cuando duermes y te despiertas por el frío. A veces es discutir por temas financieros y otras saltar por nada, solo por cansancio. Pero a pesar de todo, vuelves a casa todos los días con muchas ganas para encontrarte con esa persona que sabes que te ama y se preocupa por ti. Es preparar la cena entre los dos y reírte en el momento en que uno accidentalmente hizo algo gracioso. Es hacer que todo sea más fácil de llevar porque ambos tuvimos un día complicado. Es vivir una crisis emocional y tener a alguien que con amor se sienta a tu lado y te abraza y te dice que todo está bien, que todo irá bien. Y tú te lo crees. Es amar a esa misma persona incluso cuando a veces te vuelve loco y te saca de tus casillas. Vivir con la persona que amas es discutir por cosas tontas y constantes, pero también es tener un amor que muchas personas pasan la vida buscando. No es perfecto y es muy difícil mantenerlo equilibrado todos los días. Pero es maravilloso y lo mejor que puedes experimentar. Porque si fuera fácil, quizás no valdría la pena. Por eso piensas, pase lo que pase, nos vemos en casa. Muchísimas gracias, Elena Carro. También gracias a Gilbert de Mulder. Y Verónica de Pablo también, gracias. Y a Carmen Torres y a todos ustedes, señoras y señores, nos trasladamos ya al modo fin de semana, pero sepan ustedes que mañana vamos a radiar en directo el pregón desde las 7 de la tarde en vivo y en directo desde Radio Sur ADG. Y sepan que esta tertulia se puede ver, no solamente escuchar, a través del canal YouTube Radio ADG Visual, por si quieren ver nuestros rostros, nuestras caras, nuestros gestos, incluso nuestras miradas. Ha sido todo un placer. En nombre de todo el equipo de Nacho Palacio, de esta casa, Nacho Palacio, Dani Ramos,